Muy buenas noches, bienvenidos a este último portafolio de la materia de educación liberadora. Este portafolio nos hablará de ambientes liberadores, creativos, autónomos para desarrollar aprendizajes significativos. Mi nombre es Estefanía Arango, soy estudiante de trabajo social de sexto semestre y los invito a todos a que se queden en esta experiencia maravillosa que hemos preparado para ustedes. Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Posada, estudiante del sexto semestre. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Giraldo, hago parte de la Uniclaretiana, estamos en sexto semestre de trabajo social y hoy los invitamos a que disfruten el compartir que queremos con ustedes en este momento. Invito a mi compañera Jessie que se presente. Buenas noches para todos. Mi nombre es Jessica María Correa Ortiz. Hago parte de la Universidad Uniclaretiana y estoy en sexto semestre. Bueno, buenas noches para todos. Qué rico que estamos acá hoy reunidos. Como pueden ver, hoy estamos aprendiendo a través del juego, de la dinámica, ese aprendizaje colaborativo que nos permite de alguna manera ahondar en espacios liberadores. Educación liberadora, educación diferente. Mi nombre es Andrés Felipe Vázquez, estudiante de sexto semestre de trabajo social. Y de nuevo, qué rico darle la bienvenida a todos para que conozcan este pequeño enfoque que quisimos darle como grupo. Muchas gracias. Bueno, siendo así, nos vamos como a lo puntual, y es que ahora pensarse una educación liberadora, pues tiene que ver con muchos aspectos que diversifiquen esa labor. Y pues uno tiene que ver con esos ambientes liberadores, creativos, autónomos, que la educación liberadora abre como posibilidades. Entonces, ahí como una pregunta que yo le haría a Andrés. Si tú no fueras trabajador social y fueras estudiante y te dijeran, ve, estamos hablando de educación liberadora, ¿a vos qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Yo, si fuera un estudiante de bachillerato, diría, qué rico esa educación que solamente está sesgada a ciertos ámbitos de la sociedad. Qué rico que nos permitan conocer, así fuésemos o seamos personas no con los recursos y posibilidades que tienen otras de conocer y ambientarnos en espacios de educación que nos permitan ahondar en procesos educativos mucho más formativos y adecuados. Creo que educación liberadora sugiere eso, que a todos nos permitamos y todos permitan tener la misma posibilidad de educación. Pues partiendo también como de esa idea de que la escuela era como un lugar tradicional, donde era norma, disciplina, vos podías ser el más brillante, pero hacías indisciplina y en ese momento calificaban la disciplina. Y pues teniendo en cuenta esa experiencia, entonces, ¿cómo hacían para reconocer al estudiante tanto en su inteligencia como en su comportamiento? No sé si a Alejandra le tocó vivir esa etapa donde la disciplina era calificable. ¿Y qué pensás de eso en ese momento cuando eras estudiante? Bueno, yo creo y considero y siempre lo he dicho. El sistema educativo se quedó pues como obsoleto, se quedó en un tiempo estancado, ¿cierto? Y no ha permitido que de alguna manera los niños, niñas, adolescentes y jóvenes exploren otras dinámicas y otras pedagogías que de alguna manera los invita, digamos que a ser más creativos, a sentirse bien en ese lugar y en ese tiempo, digamos que el pararse entonces ya era el reglazo, el pararse entonces ya era una I, el moverse. Entonces, mira, todo el tiempo nos estaban limitando a estar sentados en una silla y a escuchar al profesor. Y yo pienso que la educación, digamos que liberadora y más generar esos, digamos que esos ambientes liberadores que permitan de alguna manera conectar no solamente con el espacio, ¿cierto? Sino también conectar con ese docente que me permite a mí participar y digamos que construir juntos, porque es que en la educación liberadora es un construir de tanto maestros como alumnos y precisamente de ahí parte el hecho de que ese alumno se sienta cómodo a través de esas experiencias y esas habilidades y potencialidades que tiene y que ese docente se salga de esa zona de confort que está y permita que los chicos sean libres en su expresión y digamos que en su creatividad, porque tenemos unos chicos que están en un mundo muy evolucionado, todo ha cambiado y que nos piden a gritos que los permitan ser ellos. Entonces, yo pienso que
tenemos que analizar mucho y nosotros como trabajadores sociales tenemos mucho por aprender en campo y aplicar en nuestras intervenciones. Yo soy una total creyente y apasionada porque trabajo desde lo artístico, ¿cierto? Y mi foco es el arte como herramienta transformadora. También soy educadora, pero desde el arte, desde lo emocional, o sea, cómo somos, cómo llegamos a emocionar para enseñar y aprender. Y pensando eso que tú decías ahorita, voy a poner una frase así como provocación para que no la pensemos, pero Luisa, lo que tiene que ver con esta educación liberadora que nosotros hemos podido ahondar en este tiempo de la universidad, esta dice que promueve el diálogo y el respeto hacia la diversidad. ¿Por qué hay tanta dificultad con ese estudiante que de alguna manera confronta el saber del profesor? Porque al profesor le tiende a molestar tanto cuando un estudiante es confrontativo frente a lo que va a aprender o frente a lo que está recibiendo. Buenas noches, Estefa. Considero que, como lo decía la compañera Alejandra, nos enseñaron a una educación que nos encasillaba. Cuando existen estudiantes propositivos y que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que el maestro dice, porque desde nuestros conocimientos o desde nuestro vivir, también podemos argumentar, choca mucho porque va en contra del sistema. A nosotros nos prepararon para ir en marcha de ese sistema. Cuando de algún modo empezamos a ser propositivos y planteamos lo que conocemos o planteamos lo que creemos que es, cuando planteamos nuestras posturas, se presentan ese tipo de dificultades, porque la docencia no está preparada para ser eh, abierta, para ser espontánea, para permitir esas nuevas formas de ver las cosas, esas nuevas formas de aprendizaje. Estefa, tenés apagado el micrófono. Pero no las buenas opiniones, pero no las buenas opiniones. Pensando pues como en eso hilando un poco eso, nosotros digamos somos de una generación totalmente distinta. Pero entonces, qué bueno preguntarle a Jessica, ¿qué tanto ha cambiado la educación con respecto a la escuela hoy? Siendo que ella es una niña que prácticamente hace muy poco salió del bachillerato, pero digamos que nosotros somos de otra generación donde sí era muy difícil ser propositivo, muy difícil no comportarse, como dice Luisa, encasillado en el sistema, muy complicado si uno era más tirado a lo artístico. Era un tema tan difícil, tan complicado. Entonces, ¿cómo lo ve Jessica, ya que hace poco salió del colegio? ¿Cómo es la escuela para ti hoy? Bueno, yo pienso que aún, ¿me escuchan? Yo pienso que aún existen ciertas dificultades en una libre expresión, por ejemplo, en nuestra creatividad. Em, Pienso que el sistema educativo todavía no nos permite esa libre expresión desde nosotros, ese desarrollo personal, que nosotros podemos expresar, por ejemplo, nuestro mundo, porque la creatividad es un mundo que cada uno tenemos. ¿Por qué? Porque desde la creatividad nosotros podemos expresar habilidades, potencialidades, en fin, muchas cosas. Entonces, siento que todavía ese sistema educativo le hace falta un poco aportar en el desarrollo precisamente de esa creatividad. Entonces es eso. Ya, Estefa, Andrés, tú que estás ahí sumergido en el tema de lo terapéutico, ¿qué tanto se reconoce las inteligencias múltiples, por ejemplo, hoy? Y que teniendo en cuenta esto, pues también hay rasgos de personalidad, cómo reconocer esas inteligencias para abordar conflictos o problemáticas sociales. Bueno, Estefa, desde la pedagogía social hay 5 nuevos enfoques para este proceso de nuevas formas de aprender. Ese enfoque constructivista que lo que permite a través del sujeto, el ser, el niño, el adolescente, empieza a tener bases puntuales que, por ejemplo, el aprendizaje basado en el juego. Hoy en día estamos dando la oportunidad de conocer a personas en este crecimiento entre los 5, los 10, los 15 años, que a través del juego muestran unas características del aprendizaje.
El aprendizaje móvil, el Moved Learning, esa posibilidad de que el usuario tenga una herramienta interactiva, el traer un celular al colegio, el hacer una investigación por medio del Internet, que sugiere ampliar esos focos y esos caminos de atención hacia los procesos de aprendizaje que antes no se veían, hace 20 años no era posible, obviamente porque no existía el celular y era indispensable solamente vivir la cátedra del maestro. El aprendizaje invertido, el cómo yo en mi casa puedo estudiar con eh, herramientas móviles, estamos hablando de Internet, estamos hablando de procesos investigativos, de los ¿cómo se dice, Estefa, usted que es bibliotecaria? Los libros, eh, Enciclopedias y libros a lo loco era lo que el sistema sí, era. exactamente, pero hoy en Libros día los tenemos, didácticos. exactamente, hoy en día los tenemos en formato digital, entonces ese aprendizaje invertido sugiere que el estudiante tenga un conocimiento más amplio. Ahorita lo que decías en referencia a cómo confrontar el conocimiento del maestro es perfectamente válido, porque desde allí aprendemos finalmente a esta última herramienta que es el aprendizaje colaborativo. Como yo, como parte de un equipo de trabajo, como parte de un equipo de estudiantes y en pro de la función del maestro, puedo entre lo que me da el maestro, lo que me doy yo y lo que doy yo, generar un aprendizaje. Eh, y creo que hoy en día estamos hablando de eso. Y este tema de inteligencias múltiples y de inteligencias particulares sugiere que aprovechemos cada una de estas herramientas para encontrar definitivamente las particularidades de cada ser, cosa que hoy en día es absolutamente clara en la pedagogía del aprendizaje. Y hablando de, pues como hilando lo que tú decías con respecto a lo que hemos dado respuesta, y ahorita Alejandra ha tocado un tema que es bastante fuerte, pues y sobre todo en el tema educativo, que todavía hay tanto sesgo con eso, y es una frase que se queda y que ha perdurado hasta hoy, que el arte no se vive. Pues mucha gente dice, no, es que del arte no se vive. A Alejandra, ¿qué le parece esa afirmación que ha permanecido histórica, no solamente en la escuela, sino en muchos lugares, incluso en lo laboral? Bueno, a mí pues me toca bastante esa frase porque desde mis 12 años hago parte de procesos culturales y artísticos y soy, digamos que, creyente total de que el arte transforma territorios, transforma y sana a la persona. Hemos hecho procesos de sanar a través del arte, de la música, de la danza, del teatro, de cómo permite, digamos, que el arte contar historias que no se han podido contar o de alguna manera recuperar eso que tiene que ser recuperado, que es nuestra memoria histórica. Entonces yo pienso que el arte no solamente permite, digamos que, porque el arte es muy abierto, ¿cierto? Sino que también permite que esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y yo ahora como adulta, de alguna manera, eso me ayuda a expresarme en ciertos lugares, a expresarme, a ser más creativa. Eso me exige a mí a ser más creativa en mis talleres, cómo llego a un lugar, cómo lo puedo decorar, cómo puedo generar un ambiente donde ese niño o esa adulta mayor se sienta que lo que estamos haciendo por ellas es buscar de alguna manera que se sientan felices, que se sientan acogidos, que se sientan cómodos con el taller que les vamos a generar. Por eso es tan importante pensar en esos ambientes liberadores, que no solamente es lo físico, sino también lo emocional. Entonces, sí, hay muchas estrategias. Y yo te hago esa pregunta a ti, a mí, mi Estefa. Yo sé que vos sos bibliotecaria y trabajas, digamos, en la comunidad educativa. Y dentro de la comunidad educativa es muy, o sea, es una población muy exigente, porque uno no simplemente tiene que llegar con lo teórico y esto es lo de la clase y ya, sino que nosotras precisamente estamos acá haciendo esta carrera que nos ha sacado lágrimas, es porque amamos trabajar con las comunidades, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Y vos, Estefan, nos puedes contar las múltiples actividades y estrategias que se pueden dar a través de la lectura. Yo también he trabajado a través de la animación de la lectura. ¿Cómo podemos impactar, digamos, que esos niños, esas niñas y esos jóvenes a través de todas estas dinámicas que nos convocan hoy, que precisamente es la educación, pero transformada y evolucionada para ellos? Pues Aleja, la lectura también se quedó y digamos se arraigó de una manera estructurada de que tiene que ser de un modo, ¿cierto? Pero ahora nos hemos planteado otros escenarios distintos
donde la lectura no solamente se resume en coger un libro físico y pasar unas hojas, sino que se ha ampliado también a otras formas de concebir esa intimidad con la literatura, ¿cierto? Entonces hay personas que disfrutan desde su celular un fragmento, un libro. Hay personas que su manera de leer es en voz alta y es desde esa manera que construyen su conocimiento. Hay personas que leen a través de imágenes, a través de ilustraciones, que ahora está muy potente el tema de la ilustración en la lectura. Incluso encontramos libros donde no hay letras, solo hay ilustración y eso amplía un poco el conocimiento. Mira, Entonces, Estefa y chicas, hay un tema súper poderoso con respecto al tema de la lectura. Y yo admiro mucho a Estefa porque por estar en ese campo. Y hay cantidades de herramientas frente a la lectura. Por ejemplo, está el palabrero. O sea, ahí estamos jugando con la lectura, pero de una forma didáctica a través del juego. Está el cuentacuentos, ¿cierto? Donde hacemos ese cuento colectivo. No necesariamente tenemos que coger el libro. Entonces está el contar esa historia que nos permite ver en una portada una imagen y entonces ve qué te cuenta esta imagen, ¿cierto? Hay muchas estrategias, es jugárnosla y digamos que someternos a estas nuevas exigencias que nos piden estas nuevas generaciones. y ese es yo creo que un reto ni siquiera de profesional, sino del ser humano, pues qué tanto se le permite al otro que el otro también pueda desarrollar su personalidad, porque es que nosotros no somos, nos relacionamos de muchos modos. Bueno, y finalmente pues preguntar, cuando yo digo, cada uno define en una palabra qué es educación liberadora. Entonces, para Luisa, en una sola palabra, ¿qué sería educación liberadora? Diversidad. Para Jessie, Libertad. para Andrés, Transformación. Sin transformación no hay progreso. para Aleja Ser, y para mí la creatividad. Yo pienso que aquí hicimos unas múltiples palabras que la atañen de una manera maravillosa y que nos deja un montón de retos personales. Y para finalizar este video, me gustaría que brevemente, muy corto, algo, un lugar, una comida, un olor, una persona, un maestro que se nos haya quedado en la escuela. Jessie. Bueno, a mí personalmente, una profesora que se llamaba Sonia, porque precisamente si lo han notado, mi habilidad para los mapas mentales viene precisamente de ahí, porque ella era una de las profesoras que fomentaba mucho precisamente la creatividad, el dejarnos ser. Entonces, sí, fue una de las profesoras que se salió como de esa línea y permitió que cada uno desarrolláramos como esa creatividad, trabajáramos en ese fortalecimiento. Y Aleja, que se acuerda por allá de la escuela. bueno, no, realmente de la escuela no, de alguien que haya impactado significativamente en mi vida como maestra fue Marlia Andrea Carvajal, mi primer maestra de teatro, que sin duda alguna de ahí parte, digamos que toda esa emocionalidad que me genera hablar del arte y ahí comienza mi camino por este, por este maravilloso contar y transformar, digamos que a partir del arte. Muy bien, y Andrés. Una profesora se llama, no sé si estará viva o muerta, Susana. Yo creo que yo me enamoré de esa profesora, yo tenía 5 años. Y cada vez que escucho esta canción de Fausto que dice, Susana, Susana, estoy loco por ti. Yo me acuerdo porque yo me enamoré de esa profesora. Porque esa profesora tenía una forma de enseñar muy, muy linda, muy linda. Y era muy, muy cercana al escuchar al niño, más que enseñarle los números, enseñar a sumar, era sentarnos en círculo, era contarnos cuentos. Y tal vez creo que fue mi primer amor, Susana.
Y yo pues tengo, no sé por qué mi relación con la comida desde la escuela, no, pero sí tengo como un recuerdo muy bonito y era que yo estoy en una escuelita y las escuelitas pues de los pueblos son siempre como que crean un efecto comunitario muy grande y es que a mí me tocaba ver que se reunían la comunidad pues las señoras que querían y aportaban para hacer, por ejemplo, un arroz con leche o para hacer algo para darle a los estudiantes. Me acuerdo mucho, me parecía muy bonito eso porque era un convite, o sea, no era una obligación como ahora que de pronto la Secretaría de Educación acerca a los estudiantes algo alimentario, no, ellas lo hacían porque les nacía. Entonces me parece eso muy bonito y también me acuerdo mucho que en la escuela nos enseñaban la música colombiana y eso se quedó como arraigado en mí. Yo soy una enamorada de Pueblito Viejo, de la música colombiana de cuerda. Yo amo la música llanera. O sea, para uno sí o sí, Pueblito Viejo era una canción que a uno le enseñaban en la escuela y que a uno se le quedaba como introyectado en su vida y que siempre uno se sentía como muy orgulloso de ser colombiano y de que sonara esas cuerdas y no se supiera esas canciones. Entonces, de la escuelita como que guardo en mi corazón eso que se perdió y que se ha perdido mucho en la escuela y los actos cívicos que eran muy lindos, aunque había algo ahí que yo siempre, digamos que me molestaba porque siempre los que sobresalían y izaban la bandera pues eran los académicos. Pero muy pocas veces sobresalían esos estudiantes líderes creativos que de otra forma en el salón militaban y hacían cosas grandiosas por otros y por otras, no, era el 5 o el 1. Y eso sí es una crítica a la escuela, pero dentro de todo eso, la juntanza, el acto cívico, la niña que bailaba la cumbia, la otra que bailaba el mapalé, pues todo eso fortalecía pues ese sentido comunitario. Y Luisa, ¿vos qué te acordás de la escuela? Bueno, pues tengo de pronto dos profesores que quizás les agradezco mucho. Mi primer profesor que creo que me marcó es Ocaris en el grado quinto, que hablaba sobre todo el tema de procesos políticos y era mucho de abrir debates y generaba que nosotros como estudiantes nos metiéramos en el cuento, indagáramos de la situación que a veces se presentaba en un país, pero que lo hiciéramos de una manera crítica. Y la otra, la profesora Erika, estaba creo que en séptimo y yo era una niña muy tímida, de hecho yo soy muy tímida, pero sí me gustaba todo ese tema de la danza, del teatro, pero como era tan tímida no me atrevía como a participar. Y ella era la profesora que lideraba el grupo de baile de chirimías. Pues entonces esta profesora me motivó como que percibía, porque yo me acercaba a los ensayos, participaba de los ensayos, me sabía la coreografía, pero no me presentaba nunca. Y esa profesora me motivó como que a dejar eso de lado, ¿cierto? Y que me disfrutara todo el proceso. Entonces, eh, ese es como mis recuerdos referentes a la educación que tengo para resaltar. Y es así como llegamos al final de este portafolio. Yo creo que más allá de una construcción teórica, ha sido como un espacio para recordar, para reflexionar, para vivir. Y les agradecemos estar aquí ahora y ver este video y seguramente ustedes también tendrán un montón de experiencias para contarnos que lo pueden dejar en sus comentarios. Y bueno, terminamos con una frase de Paulo Freire: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo y por eso aprendemos siempre. Y es así como finalizamos, agradeciéndole a mis compañeros estas reflexiones que tuvimos hoy y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias.